Salve María, bienvenidos nuevamente a la plataforma Reconquista en la que estamos explicando punto por punto, paso por paso, la Santa Misa. Y hoy nos corresponde hablar sobre la liturgia de la palabra. Es muy bonito porque uno en la Santa Misa se alimenta doblemente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de la palabra es el momento en que Dios forma a su pueblo. Se puede decir que es por antonomasia el momento del diálogo entre Dios y toda la asamblea. Se divide la liturgia de la palabra prácticamente en 4 lecturas. Primera lectura, Salmo, segunda lectura y Evangelio. Eso siempre es cuando son domingos o solemnidades. En las fiestas y en las memorias o en los días del tiempo ordinario, en los días común y corrientes, simplemente hay primera lectura, Salmo y Evangelio. La liturgia de la palabra es el diálogo, como ya dijimos, entre Dios y su pueblo. La parte principal está formada por las lecturas y los salmos de las Sagradas Escrituras. Los domingos y en las solemnidades están divididas en 3 ciclos, en el año A, B y C. Vamos entonces a hablar de cada una de las lecturas para poder así quedar más interesante y más profundo nuestro estudio. Hablemos de la primera lectura. Entonces, como dijimos en la clase anterior, el sacerdote hace la oración colecta y se sienta. Toda la asamblea también se sienta. Se aproxima al lector y viene al ambón, a este mueble en que estamos haciendo la clase del día de hoy, viene al ambón y anuncia la primera lectura. ¿Cómo la anuncia? Lectura de tal. Siempre en la primera lectura vamos a encontrar que se nos leen lecturas del Antiguo Testamento y los Hechos de los Apóstoles. Depende de los días del año. El Antiguo Testamento da testimonio de la pedagogía divina. Nos ofrece sublimes enseñanzas sobre Dios, una benévola sabiduría y admirables tesoros de oración, como son los salmos también. Adquiere su significado pleno a la luz de Cristo. Por eso sabemos que el Antiguo Testamento es la prefiguración de la venida del Mesías. Cuando se leen los Hechos de los Apóstoles, es precisamente la narración de la propagación del Evangelio posterior a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En ello se describe el origen sobrenatural de la Iglesia, los hechos extraordinarios con que Dios acompaña a quienes predican su Evangelio, la protección divina frente a los primeros ataques, y está impregnado de un extraordinario gozo espiritual. Esa es la primera lectura. Antes de seguir explicando punto por punto, nosotros entramos en el primer banquete de la Eucaristía. ¿Cómo así? Resulta que cuando nosotros venimos a la Santa Misa, cuando venimos a la Eucaristía, nos alimentamos de 2 banquetes. El banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. San Agustín, y esto a Monseñor John le encanta muchísimo, a nuestro fundador, San Agustín dice que con el mismo cuidado
que nosotros tratamos las partículas ya consagradas, o sea, la hostia ya consagrada, debemos también tener todo el cuidado con la palabra de Dios, porque el alma se alimenta de las palabras de Cristo Maestro en el ambón y Cristo Alimento, que es la Eucaristía. Por tanto, hay dos banquetes, el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. En este banquete de la palabra continuamos explicando el Salmo responsorial. Después de la primera lectura, se canta o se recita el Salmo. Lo pueden cantar alternándose el sacerdote y los fieles, o simplemente los fieles, en el caso en que un lector laico venga a leer los salmos. Cuando el salmo se recita, al comienzo se empieza leyendo el estribillo y después todos responden y así se va intercalando. Una cosa bonita que también San Agustín nos enseña es que los salmos en las Sagradas Escrituras constituyen un tesoro de oración. ¿Sí? Un tesoro de oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inspiró al salmista o a los salmistas para que impregnara de bendición unas frases, unas palabras, unas estrofas que iban a hacer con que nuestro Señor Jesucristo, encarnándose, pudiese recitar esas frases, esas estrofas, esas palabras para agradar directamente a Dios Padre. Se puede decir entonces que los salmos son una composición del Espíritu Santo para que Dios Hijo alabe perfectamente a Dios Padre cuando Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnase. Por eso nosotros no podemos subestimar los salmos o pensar que son poca cosa. No, es la oración compuesta por Dios para alabar al propio Dios. ¿No les parece bonito? En los salmos encontramos muchísimos textos espectaculares. Encontramos los famosos salmos penitenciales escritos por el rey David después de haber pecado. Y también encontramos otros salmos escritos por Salomón y por otros que alaban la gloria de Dios y muestran cómo todas las criaturas están llamadas a alabar al propio Dios por su creación extraordinaria. Los salmos nos sugieren actitudes e impulsos de corazón que debemos tener al adoptar la oración para así alabar plenamente a Dios. Proclaman la inmensa majestad de Dios y su ternura infinita. Recordemos esas frases que todos nos sabemos, pero el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Imagínense qué bondad de Dios que hace con que nosotros, sus hijos, siempre reposemos en pastos o en lugares de bendición, siempre y cuando nosotros nos abramos a la bendición del propio Dios. Describe la acción de gracias por los bienes recibidos. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. Dios está siempre a nuestro lado, otorgándonos lo mejor que Él tiene. Y también nos acompaña en los momentos de aflicción. Aunque camine por las sombras de la muerte, no temeré los males porque tú vas conmigo. Los salmos son extraordinarios porque a cada momento, a cada instante, Él nos acompaña. También está la oración de petición humilde y confiada que dirigimos a Dios y los gritos del pecador arrepentido de sus faltas. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Los salmos tienen una cosa extraordinaria que no solo es oración, es poesía, es impulso espectacular para alabar a Dios. Entonces, siempre en las misas tenemos también los salmos, precisamente para poder así, junto con nuestro Señor Jesucristo y con palabras que Él recitó, alabar a Dios Padre. Seguimos con la segunda lectura. El lector vuelve, puede ser otro, o
él mismo se posiciona en el ambón y también dice, lectura de. ¿Qué se lee en la segunda lectura? Se leen las cartas de los apóstoles y se lee también el Apocalipsis. El lector concluye diciendo palabra de Dios. Tanto en la primera lectura como en la segunda, el lector dice palabra de Dios, porque es el propio Dios que habla con su pueblo. Es el propio Dios que forma a su pueblo. Todos entonces responden, te alabamos, Señor. Y después sigue la aclamación del Evangelio. Las cartas de los apóstoles se leen de forma semicontinua, o sea, se lee de tal forma que el que está participando de la Santa Misa, el que está en la asamblea, pueda durante los días de semana, etcétera, poder acompañar el solo pensamiento de los apóstoles. Entonces se lee en semicontinua. Durante el tiempo ordinario se leen las cartas de San Pablo y de Santiago. Esto es interesante porque uno llega a la Santa Misa, se sienta y lectura de... Resulta que la Iglesia, como es madre, y la Iglesia es la tesorera de las gracias divinas, hace con que nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón, sea formado por el propio Divino Espíritu Santo. Entonces ella pedagógicamente divide todas las Sagradas Escrituras para que el fiel que vino a asistir a la Santa Misa pueda conocerlas todas. Entonces en el tiempo ordinario, como dijimos, se leen las cartas de San Pablo y de Santiago. En el tiempo de Pascua y de Navidad se lee las de San Pedro y las de San Juan. Estas cartas nos transmiten las enseñanzas y las orientaciones de los apóstoles. Alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué son tan importantes los apóstoles? Resulta que los apóstoles fueron constituidos por nuestro Señor Jesucristo como columnas de la Iglesia. Ellos que fueron los primeros a recibir el Espíritu Santo por intercesión de Nuestra Señora, porque eso es muy importante considerarlo. Pentecostés, el Espíritu Santo baja sobre Nuestra Señora y de Nuestra Señora se reparte en todos los apóstoles y en todos los que estaban ahí como lenguas de fuego, como todos sabemos. Entonces ellos constituyen ¿qué? La primera asamblea, el primer núcleo de creyentes, y recibieron de nuestro Señor Jesucristo, de sus preciosísimos labios, de sus preciosísimas palabras, la formación para constituir lo que hoy podemos decir con toda alegría, la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Tenemos a San Pablo, que tiene toda la estructura moral, todos los comportamientos morales que un cristiano debe seguir. Tenemos a San Pedro, que pastoralmente hace con que todos nos volvamos, todos nos direccionemos en un solo corazón y en un solo espíritu a Dios nuestro Señor, como pontífice y mediador entre Dios y nosotros los hombres. También tenemos las cartas de Santiago, que nos delimitan las primeras instrucciones doctrinarias de la Santa Iglesia. Y por último, tenemos las cartas de San Juan, que con una elevación de espíritu y con un corazón ardiente y marial, hace con que nosotros también sepamos las primeras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo al respecto de la sociedad de ese entonces. Una cosa interesante es que toda la palabra de Dios, todo lo que nosotros leemos, siempre es actual. No es que los apóstoles, el Antiguo Testamento, los Salmos eran para una humanidad que ya no existe más. No, es para la humanidad de hoy, es para ti, es para mí que estamos haciendo este estudio de la Santa Misa. Bueno, seguimos entonces con la aclamación del Evangelio. Precisamente hay una palabrita que como que resume esa aclamación del Evangelio. Tenemos que partir que el Evangelio es la parte principal de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué principal? Porque son las palabras de nuestro Señor. Entonces no se puede leer simplemente así nomás. Tiene que tener una aclamación del Evangelio. ¿Cuál es esa palabrita que resume esa aclamación del Evangelio? Es una palabra hebrea que significa júbilo, alegría. Precisamente es el aleluya. El sacerdote y los fieles se ponen en pie.
Cuando nosotros escuchamos aleluya, inmediatamente nos ponemos de pie con júbilo, con alegría, con entusiasmo, porque va a ser proclamada la palabra de Dios. La aclamación antes del Evangelio viene precedida por esta aleluya, seguido del versículo de un salmo o un versículo también del propio Evangelio que se va a leer. Y concluye nuevamente con el aleluya. Durante la Cuaresma se suprime el aleluya y se sustituye con otra aclamación. Por ejemplo, honor a vos, Rey de eterna gloria, honor a vos. O otros versículos que ya la liturgia permite y ha establecido. Nos ponemos en pie para manifestar nuestra unión con Cristo resucitado y nuestro respeto hacia aquel que es la palabra de Dios encarnada, por quien fueron hechas todas las cosas y para quien fueron hechas también. El aleluya es manifestación de acogida, llena de gozo y de fe, que se puede cantar o recitar. Se trata de una expresión de la oración judía tomada por la liturgia cristiana que significa alabada al Señor. En este versículo o en esta aclamación del Evangelio pasan cosas fenomenales. ¿Por qué? Porque cuando se dice aleluya, aleluya, entra, por ejemplo, si es una misa solemne, entra el incienso, hace venir al altar, se dirige ante el sacerdote toma, deposita el incienso en los carbones y el incienso se quema subiendo a Dios ese aroma agradable que es la oración, precisamente la oración de los justos. Entonces el Evangelio está adornado por dos cosas. Primero, el incienso, que es el agradable olor de la palabra de Dios. También está adornado de velas. Vienen los acólitos o los ceroferarios y se colocan al lado y lado del ambón. ¿Por qué? Porque no se va a proclamar cualquier palabra. Se va a proclamar la palabra de aquel que es la luz del mundo, de aquel que trajo la alegría a la tierra. Si también es una misa solemne y está el sacerdote acompañado por el diácono se acerca al sacerdote o se acerca al obispo y le dice con una profunda venia: Padre, dame tu bendición. El diácono se inclina y el sacerdote solemnemente le impone las manos y le dice: El Señor esté en tu corazón y en tus labios para que anuncies digna y competentemente su santo evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El diácono o el sacerdote hacen venia con el turiferario y con el que lleva la naveta y se posiciona en el ambón. Eso es cuando el ceremonial es con el diácono. Cuando no hay diácono, el sacerdote está solo. El sacerdote es quien pide la bendición a Dios. Se inclina profundamente y haciendo una de las oraciones en secreto, se persigna el corazón, traza una cruz en el corazón y en los labios, precisamente para pedir esa bendición de Dios. ¿Qué dice el sacerdote? El sacerdote dice: purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar digna y competentemente tu santo evangelio. Y ahí el sacerdote es el que forma en el centro del altar, le hace venia al altar y se posiciona aquí en el ambón. Todos saben entonces cómo el sacerdote proclama el evangelio. Entonces el sacerdote, ya posicionado en el ambón, dice: el Señor esté con vosotros. Y todos responden: y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio. Y esto es muy bonito, porque el sacerdote no es un lector cualquiera. El sacerdote es Cristo nuestro Señor, que anuncia a la asamblea la salvación. Entonces, ¿qué hace? El sacerdote traza una señal de la cruz en el inicio del evangelio. Entonces dice: lectura del santo evangelio, traza la cruz. Lectura del santo evangelio según San Mateo o San Marcos o San Lucas o San Juan.
lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y ahí él viene y junto con toda la asamblea se persigna. Se hace la señal de la cruz en la frente, en los labios y en el pecho. ¿Para qué? Para que las palabras de nuestro Señor Jesucristo ilumine su mente, guíe sus palabras y limpie su corazón y lo guarde para únicamente Dios nuestro Señor. Y ahí viene la proclamación del Evangelio. Termina diciendo, palabra del Señor. Una cosa interesante que a veces la gente se confunde es que cuando el sacerdote dice lectura del Santo Evangelio según San Marcos, todos dicen gloria a ti, Señor. No más. Ahí para la respuesta de la asamblea. Al final, cuando el sacerdote dice palabra del Señor, todo el mundo responde gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué Señor Jesús? Porque fueron las palabras del Señor Jesús las que fueron proclamadas por el sacerdote o el diácono que vino a leer el Santo Evangelio. Los 4 evangelios entonces constituyen el centro de toda la Escritura, puesto que en el Evangelio se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento y ya se realizan en la propia persona de nuestro Señor Jesucristo. Después de proclamar el Evangelio, el sacerdote besa el leccionario y dice otra de las oraciones en secreto. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El sacerdote, recuerden que por ser el propio nuestro Señor Jesucristo y ser ese mediador entre la asamblea y los fieles, el sacerdote también tiene que tener siempre el alma limpia y el corazón puesto en patamares altos. Por eso el sacerdote tiene unas oraciones en secreto para recordarle su misión y recordarle a él lo maravilloso que está haciendo. Después entonces de todo esto viene la homilía, o lo que nosotros en América llamamos el sermón. En la homilía pasan muchas cosas fenomenales, porque es nuestro Señor Jesucristo que inspira al sacerdote. Es el Espíritu Santo que inspira al sacerdote las palabras más convenientes para conducir a su grey, para conducir a el rebaño del Señor. Hay un hecho muy interesante de Santo Domingo de Guzmán que a Monseñor John, nuestro fundador, le encanta, y de hecho ustedes que han participado de las misas de los sacerdotes heraldos ven que siempre en la homilía nosotros empezamos con un Ave María. Esto le pasó a Santo Domingo de Guzmán. Él, un hombre extraordinario, inteligentísimo, dedicado, un pastor celoso por las almas y la salvación de todos, tanto así que fundó una orden que es la Orden de los Predicadores, precisamente que se constituye esa orden para predicar. Y él se esforzaba y él preparaba y el tal, y veía que no siempre sus homilías tenían la penetración necesaria en los corazones de los que le asistían para poder convertirse. Un día Nuestra Señora se le aparece y le dice: Domingo, hoy antes de la homilía que has preparado, debes rezar un Ave María para que yo pueda conquistar gracias de Dios y poder convertir los corazones de los que te están escuchando. Después, yo misma seré quien te dé las palabras para explicar el Evangelio que has acabado de proclamar. Santo Domingo entonces, muy recto y muy obediente a Nuestra Señora, llegó, celebró la misa, subió al púlpito, y cuando iba a proclamar, cuando iba a decir la homilía, Nuestra Señora se le aparece durante el Ave María que ella había mandado a rezar y le entrega las palabras que él tiene que decir en el sermón. Nuestra Señora le regaló el sermón y él proclamó lo que Nuestra Señora le dijo y convirtió a muchísima gente. Sabiendo eso, nuestro fundador, Monseñor John Cla, en todas las misas, él manda a los sacerdotes heraldos
a rezar esa Ave María, para que Nuestra Señora se haga presente y conquiste gracias de Dios para la conversión y el fortalecimiento de toda la asamblea. Después de la homilía viene la profesión de fe o símbolo de los apóstoles. La profesión de fe es precisamente no una oración cualquiera, es la proclamación. Por eso se hace de pie, porque nosotros con ufanía, con alegría, proclamamos en todo aquello que pensamos. Hay dos fórmulas. La primera se llama símbolo de los apóstoles y la segunda se llama símbolo niceo-constantinopolitano. Eso es ¿por qué? Porque en el símbolo de los apóstoles está recogido, está sintetizado toda la creencia que desde el tiempo de los apóstoles la Iglesia ha proclamado. El símbolo niceo-constantinopolitano es precisamente la Iglesia, después de algunos siglos en que ya ha batallado contra las herejías, define súper bien todo lo que respecta a fe. Y es un poco más largo, es un poco más detallado, es todo muchísimo más bien concatenado, precisamente para ya definir exactamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación y toda la labor de santificante de la Iglesia. Estas dos profesiones de fe constan en tres partes. En primer lugar, trata del Padre y de la obra creadora. Después, del Hijo y de su obra redentora. Por último, del Espíritu Santo y de su obra santificadora. Los símbolos o formas de fe son importantes porque nos permiten expresar en palabras sencillas y poder asimilar y compartir con los demás las verdades de fe, utilizando un lenguaje litúrgico y un lenguaje común. Después del credo, o mejor dicho, se me olvidó decirles que el credo solamente se proclama en los domingos y las solemnidades. Después entonces del credo viene la oración universal. La oración universal también se hace en las solemnidades, en los domingos o en las fechas especiales. Y es muy bonito porque es toda la asamblea que ejerce su sacerdocio universal que intercede por toda la humanidad. Recordemos que por el bautismo nosotros somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. La diferencia del sacerdocio de la asamblea al sacerdote que celebra la misa es que el sacerdocio del que celebra la misa, del sacerdote, es un sacerdocio ministerial. Es un sacramento que constituye a ese hombre idóneo para predicar, enseñar, santificar, conducir, sanar las almas, etcétera, etcétera, de toda la grey del Señor. El sacerdocio real o el sacerdocio de la asamblea es aquel sacerdocio que constituye a unos y a los otros intercesores entre sí. Entonces, en la oración universal, la asamblea ejerce ese sacerdocio intercediendo por la humanidad. Primero, por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Segundo, por las necesidades de los gobernantes, de las naciones, etc. Tercero, por las necesidades de los que están participando en esta o en esa sagrada liturgia. Y por último, una intención particular, una intención que evoque la celebración de esa Santa Misa que se está haciendo en particular. Terminamos entonces la explicación de la liturgia de la palabra. Recordemos entonces todas estas enseñanzas y toda esta explicación cuando participemos en la Sagrada Eucaristía y veamos aquí en el ambón a Cristo Maestro que habla con nosotros, nos da consejos y nos direcciona por el camino del bien y de la santidad. Terminemos con una bendición solemne, precisamente para alcanzar todas las gracias que Cristo nos quiere dar por medio de su palabra.
El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve María, te espero en la próxima clase.